Mucho antes de que se fundara el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, existía un equipo que tenía las intenciones de ser el mejor equipo de fútbol. Aunque este equipo desapareciera por falta de vida legal y dirigencia, su nombre quedaría plasmado en la grandeza porque sería la inspiración para lo que ahora se conoce como Emelec. En el año de 1925, la pasión que se vivía por el fútbol en esos años llevaría a unos trabajadores de una empresa eléctrica de Ecuador a inscribir por primera vez en el torneo de la Unión Deportiva Comercial a un club que denominarían Emelec. En ese mismo año, el club Emelec terminaría jugando la final frente al linajudo Aglo Axton y terminaría empatados por 2 goles, y cuando se jugaría los 15 minutos de complemento, en ese mismo año, el club Emelec terminaría jugando la final frente al linajudo Aglo Axton y terminarían empatados por 2 goles, y cuando se jugaría los 15 minutos de complemento, los jugadores del Aglo terminarían dejando el partido con la excusa de que no podrían terminar el encuentro ya que 2 de sus miembros de su equipo estaban lesionados. Ante el repentino abandono, Emelec sería proclamado 2 días después como el vigente campeón de este torneo. Pero este equipo era un cuadro como los tantos que estaban rondando por los barrios de Guayaquil, y lo que necesitaba era vida legal y un líder que guiara y gestionara al equipo, y por eso ya para el año de 1926 llegaría a Ecuador George Caldwell, un estadounidense que trabajaría para la empresa eléctrica de Ecuador para ser el superintendente de la empresa eléctrica, y desde su cargo notó cómo el fútbol despertaba grandes pasiones en sus empleados. Entonces ya para el día 28 de abril de 1929 decidiría convocar una asamblea con deportistas, empleados y amigos para decidir fundar por primera vez al club deportivo al que le pondría de nombre en honor a la empresa eléctrica de Ecuador, Emelec. Este nombre se le atribuye por sus letras iniciales TEM de empresa, EL de eléctrica y DEC de Ecuador, y así que se da por primera vez el nombre al Club Sport Emelec. En sus principios el club tendría equipos de béisbol, natación, boxeo, atletismo y fútbol, y de todos esos deportes Caldwell tendría preferencia con el béisbol, esto ya que Caldwell era de estadounidense, un país donde el fútbol no es su principal deporte, pero como el fútbol era la pasión de la mayoría, tuvo que adaptarse a sus empleados. El 7 de junio de 1979 por primera vez se afiliaría a la Federación Deportiva de Guayas a la Serie C y debuta el 24 de junio de ese mismo mes contra Gimnástico. El club de béisbol llegó a contar con el jugador George Caldwell, que además de ser el dirigente del club, sería el catcher y se convertiría en un referente tanto en dirigencia como en deporte, y le pondrían el sobrenombre de El Gringo Guayaquileño. Y en honor al que le dio origen a la fundación del equipo, su nombre quedaría inmortalizado con el estadio George Caldwell, que fue inaugurado el 21 de octubre de 1945. Por los años 40, Emelec era más conocido por ser un equipo de béisbol que de fútbol, hasta que en 1946 el equipo de fútbol se posicionaría por primera vez como campeón del campeonato de Guayaquil. Caldwell pudo ver a su equipo campeón, pero tendría que partir para siempre a Panamá. George Caldwell tuvo una partida de despedida el 22 de septiembre de 1946 y vistió el uniforme como catcher de su último partido junto con su equipo. Emelec, después de esta dura despedida, siguió creciendo, ahora centrándose más en el fútbol, en una era en donde no se jugaba por cifras millonarias ni el profesionalismo, sino que por el amor a la camiseta y al deporte. El apodo de este equipo, antes de ser llamado el Bombillo o el Eléctrico, se le llamaba Los Millonarios, ya que estaban integrados por empleados de una de las empresas más poderosas del país, a diferencia de su contraparte en ese tiempo, Barcelona. En 1956, Emelec consigue su primer título profesional al consagrarse campeón del Guayas, venciendo en la final a Barcelona en el Clásico del Astillero frente a 30.000 personas.
Ya para el año de 1957 se fundó el Campeonato Nacional de Ecuador y en ese mismo año Emelec participaría en ese torneo y se haría con el primer Campeonato Nacional de Ecuador y otra vez frente a Barcelona de Guayaquil. Actualmente Emelec es uno de los equipos más grandes históricamente hablando dentro de Ecuador y es el segundo en títulos locales con 14 ligas pros conseguidas, a tan solo 2 títulos del primero que es Barcelona de Guayaquil con 16 títulos. El estadio George Cadwell se inauguró el 21 de octubre de 1945 y con este nombre duraría hasta el año del 2016, ya que ahora se le conoce como el Estadio del Banco del Pacífico Cadwell. Este estadio cuando se inauguró tenía una capacidad de 11.000 personas y para el año del 2017 se reinaugura el Estadio Cadwell, ahora con la capacidad de para 40.000 personas y con su nuevo nombre el Estadio del Banco del Pacífico Cadwell. Sin duda Emelec es un equipo histórico de Ecuador y con una hinchada grande y en principio fundado por una pasión que se vivía en esos tiempos, aunque no disponga de una buena participación internacional y sea la mofa de muchos, es un equipo que ha sacado buenos jugadores y sin este equipo no tendríamos al actual capitán de la Tri, Ener Valencia.